Saludos muchachos, les habla el doctor Guille Berbins de Cursos Abimed. En esta oportunidad vamos a conversar de la glucólisis y el metabolismo del piruvato en el marco de la bioquímica básica. Inicialmente de la glucólisis debemos decir que ocurre en el citosol. Aquí tenemos todas las fases de la degradación total de una molécula de glucosa. Inicialmente en citoplasma la glucosa es degradada hasta piruvato. Posteriormente, ya dentro de la mitocondria, el piruvato es llevado a acetil-CoA y se libera un dióxido de carbono. Luego, el acetil-CoA ingresa al ciclo de Krebs, donde también se libera dióxido de carbono, y en todo el proceso se producen intermediarios NADH, que son intermediarios de oxidorreducción. Estos NADH y FADH2 ingresan en la cadena transportadora de electrones para llevar a cabo la fosforilación oxidativa. El oxígeno es el aceptor final de los electrones, se produce agua y ATP. También debemos decir que la glucólisis potencialmente se puede producir de forma aerobia o de forma anaerobia. De forma aerobia cuando hay presencia de oxígeno y se llevan a cabo todos los procesos antes descritos. Y la glucólisis anaerobia sucede cuando no hay oxígeno, todos los procesos internos mitocondriales se detienen y en consecuencia solo puede darse la transformación de glucosa a piruvato en citoplasma. Esto limita la cantidad de energía que puede producirse. Algunos tejidos pueden sobrevivir momentáneamente con glucólisis anaerobia. O por ejemplo, los eritrocitos que no tienen organelas en su interior solamente pueden llevar a cabo la glucólisis anaerobia. Sin embargo, otros tejidos como el nervioso es principalmente dependiente de la glucólisis aerobia. De hecho, el 80% más de la energía que se produce en el sistema nervioso proviene de la glucosa. Apenas un 20% pudiese producirse utilizando otro tipo de molécula como los cuerpos cetónicos. Y a pesar de que puede llevar a cabo glucólisis anaerobia, es muy sensible a la hipoxia. Resumiendo un poco, hemos dicho que la glucólisis es la degradación de la glucosa hacia piruvato. Y este piruvato, ya una vez dentro de la mitocondria, se oxida completamente a dióxido de carbono y agua. Hay varios tejidos que dependen de esto y uno de ellos también, aparte del cerebro, es el corazón, el que también es muy sensible a las condiciones de hipoxia. En la glucólisis anaerobia, la glucosa es llevada a piruvato y posteriormente, de hecho, este piruvato es transformado en lactato, con la consecuente acumulación del mismo. Esto sucede en condiciones de baja tensión de oxígeno o cuando la demanda energética sobrepasa la velocidad de producción. En estos casos, el piruvato, en vez de ingresar a la mitocondria, se transforma a lactato, dando como resultado la producción de solo 2 ATP en contraste con la producción de 36 a 38 moléculas de ATP cuando la glucosa se oxida completamente. En el caso del ejercicio para formar masa muscular, lo que suele suceder es que la glucosa llega a piruvato y luego es transformada a lactato debido a la alta demanda momentánea de energía. Esto lleva a la acumulación de lactato y este lactato es el que posteriormente irrita las terminaciones nerviosas y produce dolor. Esto también se produce en algunos tejidos con alta demanda energética, como por ejemplo en células con una elevada tasa de división celular como en el cáncer. Esto crea un microambiente químico ácido próximo a la tumoración que de hecho podría afectar algunos agentes terapéuticos. Este lactato acumulado posteriormente puede metabolizarse y gran parte de él va a formar nueva glucosa por medio de la gluconeogénesis. Este video lo vamos a dividir en glucólisis y en la regulación de la glucólisis. De la glucólisis vamos a conversar que pueden existir dos tipos, la glucólisis aerobia y la glucólisis anaerobia, como ya lo hemos dicho. También vamos a conversar de las enzimas del citoplasma, que son capaces de llevar a cabo la glucólisis citoplasmática, entre las cuales se encuentran todas estas que mencionamos acá. También vamos a conversar de la producción de lactato y finalmente del ingreso del piruvato a la mitocondria para llevar a cabo el último paso que vamos a estudiar en este video, que es la descarboxilación oxidativa del piruvato. En la regulación vamos a dividir las enzimas
en aquellas que están en citoplasma, y la piruvato deshidrogenasa que está dentro de la mitocondria. Así podemos comenzar con la primera parte, la glucólisis. De la glucólisis, como hemos dicho, el glucógeno o la glucosa directamente puede transformarse en piruvato. Posteriormente, y dependiendo de la cantidad de oxígeno que haya y de la demanda energética del momento, este piruvato puede transformarse en dióxido de carbono y agua dentro de la mitocondria, o bien en citoplasma puede transformarse en lactato. Como hemos dicho, tanto el paso de glucosa a piruvato como los pasos posteriores producen intermediarios redox que son el NADH y el FADH. También se produce ATP en la glucólisis citoplasmática y se produce ATP en el ciclo de Krebs. Sin embargo, la mayor cantidad de ATP deriva de la oxidación de estos intermediarios de oxidorreducción por medio de la cadena transportadora de electrones, la fosforilación oxidativa, paso que requiere necesariamente el consumo de oxígeno. Como vemos, se cumple un ciclo entre el NADH y el NAD. El NAD se gasta en la fosforilación oxidativa y se recupera en los pasos previos. De esta manera, si no hay oxígeno o si el oxígeno es insuficiente en comparación a la demanda energética, y en consecuencia todos los intermediarios de oxidorreducción quedan en estado de NADH, disminuyendo la concentración de NAD oxidado hasta llevarlo a cero. Si no hay NAD, alguno de estos procesos no puede llevarse a cabo, por lo que toda la cascada bioquímica se detiene. En el citoplasma también ocurre esto. Sin embargo, allí tenemos una alternativa, que es el paso de piruvato a lactato. En este caso, cada piruvato que se reduce a lactato también oxida un NAD. Como son dos piruvatos que se producen a partir de una única molécula de glucosa, esto da oportunidad a que dos NAD se oxiden. Estos NAD estarían nuevamente disponibles para el paso de glucosa a piruvato y la utilización del NAD para que esta cadena pueda efectivamente darse. Así puede continuar la glucólisis, aunque produciendo solamente 2 ATP. Bien, eso nos permitiría continuar adentrándonos en cada una de las reacciones de la glucólisis. La primera es la reacción llevada a cabo por la hexoquinasa o la glucoquinasa. Aquí tenemos un gráfico que muestra cada una de las reacciones. En la primera, la glucosa se transforma a glucosa 6-fosfato y la enzima que realiza eso es la hexoquinasa o la glucoquinasa. Fosforila la glucosa en el carbono 6 generando glucosa 6-fosfato. Una de las cosas que debemos tener presente es que esta reacción es fisiológicamente irreversible. La fuente de fosfato es el ATP y el ATP al desdoblarse libera una gran cantidad de energía. Esto hace que la reacción sea prácticamente irreversible. El sustrato, que es la glucosa en este caso, es proporcionado en la mayoría de los tejidos por la insulina. Y como hemos dicho, tanto la hexoquinasa como la glucoquinasa pueden llevar a cabo la reacción. Todos los tejidos tienen hexoquinasa. La glucoquinasa está presente en hígado y en páncreas. Una de las diferencias entre las enzimas es que la hexoquinasa tiene un km más bajo y la glucoquinasa un km más alto. Eso quiere decir que la hexoquinasa tiene una mayor afinidad y se satura más rápidamente, mientras que la glucoquinasa, que tiene un km más alto, tiene una menor afinidad y se satura frente a niveles más altos de glucosa. La glucoquinasa tiene una función muy importante en hígado, mientras que la hexoquinasa en hígado normalmente se encuentra saturada. La glucoquinasa se activa cuando las concentraciones de glucosa dentro del hígado son más elevadas. En este caso, la glucoquinasa comienza a producir glucosa 6-fosfato básicamente como fuente de sustrato para la glucogénesis, es decir, para sintetizar glucógeno y almacenarlo como polisacárido dentro del hígado. De esta manera, la hexoquinasa funciona para aportar glucosa 6-fosfato para la glucólisis, para la producción de energía, y la glucoquinasa solamente se activa cuando los niveles de glucosa son muy elevados y es necesario guardar esa glucosa en exceso en forma de glucógeno. Otra versión de la glucoquinasa se encuentra en el páncreas.
Allí la glucoquinasa se activa frente a concentraciones elevadas de glucosa y los metabolitos posteriores al glucosa 6-fosfato van a estimular al páncreas a secretar insulina. De esta manera se regula la secreción de insulina según la concentración de glucosa. La siguiente enzima es la fosfohexosa isomerasa, que cataliza el paso de glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato. Una de las cosas que vamos a mencionar acá es que la glucosa 6-fosfato es el centro de muchas vías metabólicas, como estamos viendo la de la glucólisis, pero también la glucogénesis, la glucogenólisis y la gluconeogénesis, es decir, la creación de glucógeno, la degradación de glucógeno y la creación de nueva glucosa a partir de otros elementos. La fosfohexosa isomerasa simplemente cataliza la transformación de glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato, que es un isómero. Es decir, no se agrega ni se quita ningún átomo, sino que se reorganiza en una reacción reversible. La siguiente enzima es la fosfofructoquinasa, que cataliza la transformación de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato. Esta reacción es irreversible y es regulable. La fuente de fosfato también es el ATP, como la primera reacción con la hexoquinasa. Esto produce una gran liberación de energía y hace que la reacción sea fisiológicamente irreversible. Hasta este momento, en esta primera parte de la glucólisis, habríamos gastado 2 ATP y todos los productos son moléculas de 6 carbonos cada una. En la siguiente reacción, la aldolasa desdobla la fructosa 1,6-bifosfato a gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona fosfato, creando 2 compuestos de 3 carbonos cada uno. A partir de acá comienza la segunda fase de la glucólisis, donde de hecho se produce energía. Y tenemos que recordar que cada reacción en realidad ocurre 2 veces, porque a pesar que continúa con el gliceraldehído 3-fosfato, la dihidroxiacetona fosfato también es capaz de producir piruvato, así como el gliceraldehído 3-fosfato. Esto sucede porque la dihidroxiacetona fosfato se convierte también en gliceraldehído 3-fosfato y viceversa. Esta reacción reversible es catalizada por la fosfotriosa isomerasa y permite que si el gliceraldehído 3-fosfato va a ser gastado en reacciones ulteriores, la dihidroxiacetona fosfato que tenemos presente en este dibujo pueda también pasar a gliceraldehído 3-fosfato. Si esta reacción es reversible, es porque se encuentra aproximadamente en equilibrio y en gran parte depende de la concentración de los elementos. Si paulatinamente el gliceraldehído 3-fosfato va desapareciendo, esto inclinaría la balanza a que se produzca más gliceraldehído 3-fosfato a partir de dihidroxiacetona fosfato. En el siguiente paso, el gliceraldehído 3-fosfato se transforma en 1,3-bifosfoglicerato, en una reacción en donde se produce un NADH y que es catalizada por la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Esta enzima es un tetrámero, es decir, está conformada por 4 subunidades. Cada subunidad tiene 4 residuos de cisteína, uno de los cuales se encuentra dentro del sitio activo de la enzima. Este grupo sulfidrilo se une al gliceraldehído 3-fosfato y en este momento el gliceraldehído es oxidado y se transfieren un par de electrones a un NAD, transformándose en un NADH reducido. Esta producción de NADH es clave para la producción energética, pero también es muy importante para que la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa pueda realmente actuar. Es decir, que si no hay NAD, entonces la reacción no puede ocurrir. Una vez que el gliceraldehído está unido a la enzima, la forma de liberarlo es por fosforólisis. Un fósforo inorgánico se incluye en la reacción y su unión es capaz de separar al gliceraldehído de la enzima, surgiendo como producto el 1,3-bifosfoglicerato. En la siguiente reacción, este compuesto pierde un fosfato y pasa a ser 3-fosfoglicerato, y este fosfato es aprovechado para transferirse a un ADP que termina transformándose en ATP, adenosín trifosfato, una muy importante ganancia energética dentro de esta segunda fase.
el fosfato que se había agregado al carbono 1 es transferido al ATP. En este caso podemos también conversar acerca de la toxicidad del arsénico. Resulta que frente a altas concentraciones del mismo, el arsénico tiende a sustituir el fosfato en la posición número 1 para llevar a cabo la separación del gliceraldehído y de la enzima, dando como resultado una molécula que tiene unido arsénico en el carbono número 1 y fosfato en el carbono número 3. Este arsénico se separa espontáneamente y esto impide que la enzima de esta reacción, llamada fosfoglicerato quinasa, tenga sustrato, por lo que se pasa directamente de gliceraldehído 3-fosfato a un compuesto que se hidroliza espontáneamente a 3-fosfoglicerato. En la siguiente reacción, este fosfato cambia de posición, desde el carbono 3 hasta el carbono 2. Esta reacción es catalizada por la enzima fosfoglicerato mutasa y es una reacción reversible. Posteriormente, el 2-fosfoglicerato es transformado a fosfoenol piruvato por medio de la enolasa y libera una molécula de agua, dando como resultado el fosfoenol piruvato. La enzima necesita la presencia de magnesio o manganeso. Valga acotar que esta reacción es inhibida por fluoruro y este elemento es utilizado cuando se recoge una muestra de sangre para ser analizada y, por ejemplo, determinar el nivel de glucosa que se encuentra en esa muestra. Entonces, para que esa glucosa no sea consumida por los eritrocitos que se encuentran en sangre, se agrega al tubo de ensayo fluoruro. Esto detiene una de las reacciones de la glucólisis y, por supuesto, detiene en consecuencia toda la glucólisis, impidiendo de manera efectiva que la glucosa que se encuentra en ese momento en la toma de muestra varíe. La siguiente reacción es muy importante y corresponde al paso de fosfoenol piruvato a piruvato. Esta reacción es catalizada por la piruvato quinasa y es una reacción fisiológicamente irreversible y muy importante. En este caso, el fosfato que posee el fosfoenol piruvato es trasladado hacia el ADP para producir un nuevo ATP. Y esta es una segunda ganancia energética de esta segunda fase de la glucólisis, tomando en cuenta que si sucede 2 veces, cada una de estas reacciones también va a suceder 2 veces. En todos estos casos, la fosforilación del ADP viene de un sustrato, es decir, es una reacción que ocurre en el marco de una fosforilación por sustrato en comparación a las fosforilaciones que veremos más adelante en la cadena transportadora de electrones. Finalmente, el último paso podría ser dado por la lactato deshidrogenasa, que transforma el piruvato a lactato. Esto depende del estado redox, es decir, el estado de redox define los últimos pasos de la glucólisis. Hemos dicho anteriormente que si hay un adecuado aporte de oxígeno o la demanda energética no es más elevada que la energía producida por el aporte de oxígeno, entonces el piruvato pasa hacia la mitocondria para producir acetil-CoA e ingresar en toda la respiración celular. Sin embargo, en condiciones de hipoxia, este piruvato es transformado a lactato. Tendríamos entonces este gráfico para repasar. Inicialmente, la glucosa es transformada a glucosa 6-fosfato, bien por la hexoquinasa o por la glucoquinasa. Recordando que la hexoquinasa tiene un km más bajo, mientras que la glucoquinasa un km más alto, por lo que la glucoquinasa suele activarse frente a altas concentraciones de glucosa. Posteriormente, la glucosa 6-fosfato es transformada en fructosa 6-fosfato, su isómero, y esta reacción es catalizada por la fosfohexosa isomerasa, una reacción reversible. La tercera reacción es llevada a cabo por la fosfofructoquinasa, fosforilando la fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato en una reacción irreversible, donde el fosfato es aportado por el ATP. En el siguiente paso, la fructosa 1,6-bifosfato es desdoblada a dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato por medio de la aldolasa. Recordando que la dihidroxiacetona fosfato puede ser retransformada a gliceraldehído 3-fosfato por medio de la fosfotriosa isomerasa. Como el gliceraldehído 3-fosfato es el que va a continuar la vía que ahora debemos contabilizar por 2, entonces la dihidroxiacetona fosfato se transforma a gliceraldehído 3-fosfato.
La siguiente reacción es catalizada por la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, que utiliza también el NAD produciendo un NADH. Recordando que la enzima es un tetrámero y en el centro activo tiene un grupo sulfidrilo al que se une el gliceraldehído. En esta unión son trasladados 2 electrones al NADH. Posteriormente, el gliceraldehído se separa de la enzima por fosforólisis, la unión de un fosfato inorgánico, produciendo 1,3 bifosfoglicerato. Este elemento es sustrato de la fosfoglicerato-sinasa que utiliza el fosfato que se acaba de unir en el carbono 1 para entregárselo a un ADP y producir un nuevo ATP, uno de los pasos energéticos de la glucólisis. El resultado es 3-fosfoglicerato. La vía continúa con la fosfoglicerato mutasa, que transforma el 3-fosfoglicerato a 2-fosfoglicerato, cambiando al fosfato de posición. Luego, la enolasa deshidrata al 2-fosfoglicerato, transformándolo en fosfoenol piruvato. Recordando también que la enzima es inhibida por fluoruro y que se utiliza esta técnica para impedir el consumo de glucosa en una muestra sanguínea. El fosfoenol piruvato es transformado a piruvato por la piruvatosinasa en la última reacción que genera como producto ATP, una reacción que resulta prácticamente irreversible debido a que el producto real es enol piruvato. Este producto se transforma rápidamente y de manera espontánea en piruvato, por lo que deja de estar disponible el enol piruvato para que la enzima pueda revertir la reacción. Finalmente, el piruvato, frente a una adecuada presencia de oxígeno, ingresa a la respiración celular en la mitocondria. Recordemos que el NADH, producido por la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, es reoxidado en la cadena respiratoria a NAD, y este NAD está disponible nuevamente para la reacción. Sin embargo, el aceptor final del par de electrones del NADH es el oxígeno para producir agua. Frente a una ausencia o disminución de oxígeno, entonces se ve detenida la reoxidación del NAD, por lo que el NADH debe recuperarse para poder continuar con la glucólisis. Recordemos entonces que la célula dispone nuevamente de NAD, reduciendo el piruvato a lactato por medio de la enzima lactato deshidrogenasa. Esto permitiría que la glucólisis siga dándose, aunque con la producción neta de solo 2 ATP. De esta manera, frente a una elevada demanda energética, podría acumularse lactato. Estas situaciones pueden darse en el músculo estriado, cuando la demanda energética para la contracción es más elevada que la velocidad a la cual se produce ATP en la glucólisis aerobia. También dijimos que en los eritrocitos se produce lactato porque no hay mitocondrias. Los eritrocitos no tienen organelas, por lo que solamente pueden llevar a cabo una glucólisis anaerobia. También en otros tejidos de alta demanda energética, como en los intestinos, en la médula renal, en el cerebro, en la retina, puede producirse lactato. Este lactato posteriormente tiene 2 opciones. O puede irse por la vía de la respiración celular, salir, por ejemplo, hacia el torrente sanguíneo y luego ser absorbido en hígado, en corazón, en riñón y entrar en la respiración celular para producir energía. O bien, en hígado, por ejemplo, puede ser metabolizado mediante la gluconeogénesis y producir nueva glucosa. Esta gluconeogénesis requeriría la inversión de una importante cantidad de energía y esto aumentaría la demanda de oxígeno. Esto es lo que se denomina la deuda de oxígeno posterior a un consumo excesivo energético, como es el ejercicio extenuante. Durante el ejercicio aumentamos la frecuencia respiratoria, aumentamos el consumo de oxígeno, pero posterior a él todavía se sigue utilizando oxígeno como fuente de energía para la gluconeogénesis. Es necesario también conversar de la existencia de la bifosfoglicerato mutasa. Esta enzima es capaz de catalizar la transformación del 1,3 bifosfoglicerato a 2,3 bifosfoglicerato. Luego, otra enzima, la 2,3 bifosfoglicerato fosfatasa, transforma el 2,3 bifosfoglicerato a 3-fosfoglicerato. Esto salta a la primera reacción de producción de energía de la glucólisis.
pero resulta que el 2.3-bifosfoglicerato es capaz de unirse a la hemoglobina y disminuir su afinidad por el oxígeno. Esta enzima está presente en los eritrocitos y en la placenta y se activa en aquellos momentos en los que es necesaria la liberación de oxígeno. Por ejemplo, cuando la sangre de la madre llega a la placenta y libera el oxígeno que absorbe el bebé. También el 2,3-bifosfoglicerato se utiliza como un señalizador que activa la glucólisis. Si ocurren adecuadas condiciones aeróbicas, el piruvato normalmente ingresaría en la mitocondria para llevar a cabo la respiración celular, que como hemos dicho abarca la descarboxilación oxidativa del piruvato, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. Este primer paso solamente es posible si el piruvato ingresa a la mitocondria y atraviesa la membrana interna. Esto sucede por medio de un cotransportador piruvato-hidrógeno que aprovecha el potencial de hidrógeno acumulado en el espacio intermembrana para introducir piruvato. En la misma membrana del lado de la matriz se encuentra con un complejo proteico denominado complejo piruvato deshidrogenasa, que en realidad está conformado por 3 enzimas. Inicialmente la piruvato deshidrogenasa toma el piruvato y lo descarboxila, liberando un dióxido de carbono. Este piruvato se une a una tiamina difosfato en forma de hidroxietil. Este es trasladado y reacciona con una lipoamida oxidada, el grupo prostético de la segunda enzima, la dihidrolipoil transacetilasa. La lipoamida oxidada se transforma en acetil-lipoamida. Esta a su vez reacciona con la coenzima A, entregando el grupo acetilo y formándose un acetil-CoA. La acetil-lipoamida entonces se transforma en dihidrolipoamida. Esta, que se encuentra reducida, transfiere su par de electrones a una tercera enzima, la dihidrolipoil deshidrogenasa, la cual contiene unido un FAT. El FAT, al aceptar el par de electrones, se transforma en un FAT-H2. Este FAT-H2 finalmente transfiere el par de electrones a un NAT, por lo que al final la producción neta del desdoblamiento de piruvato es un dióxido de carbono, un acetil-CoA y un NAT. Vale la pena destacar en este paso que la tiamina difosfato proviene de la vitamina B1. Frente a la deficiencia de vitamina B1, este primer paso no puede darse, por lo que toda la respiración celular también se inhibiría. El paso de piruvato a acetil-CoA, que es el sustrato del ciclo de Krebs, sería inhibido, y la única opción sería el paso de piruvato a lactato. Esto podría generar una acumulación de lactato, una acidosis láctica y una situación que puede amenazar la vida. También vale la pena destacar que este complejo de enzimas que se encuentran asociados entre sí permiten que la transferencia de sustrato de una enzima a otra sea mucho más eficiente en comparación con enzimas separadas. Finalmente podemos pasar a la regulación. De la regulación vamos a conversar de las reacciones exergónicas que ocurren en el citoplasma, que básicamente son catalizadas por la hexoquinasa o la glucoquinasa, por la fosfofructoquinasa y por la piruvatoquinasa. La hexoquinasa, como recordamos, cataliza la transformación de glucosa a glucosa 6-fosfato. Ella es inhibida por su propio producto, la glucosa 6-fosfato. Luego, otra reacción irreversible es la fosforilación de la fructosa 6-fosfato, resultando en fructosa 1,6-bifosfato. Esta enzima es clave para la activación o desactivación de la glucólisis. La enzima en sí se activa frente a concentraciones altas de AMP y se desactiva frente a concentraciones altas de ATP, por lo que la glucólisis terminaría activándose en una situación de baja energía y desactivándose en una situación de alta energía. El último paso exergónico es la transformación de fosfenolpiruvato a piruvato, catalizada por la piruvatoquinasa. Esta enzima también es activada por el AMP y desactivada por el ATP, así como uno de los productos de la degradación del piruvato, como es el acetil-CoA.
La mayoría de las reacciones de la glucólisis en realidad son reversibles, excepto estas tres. Cuando la célula necesita sintetizar nueva glucosa, entonces tiene una serie de enzimas para realizar la reacción inversa que estas enzimas no podrían ejecutar. Por ejemplo, la glucosa 6-fosfatasa transforma la glucosa 6-fosfato a glucosa. La fructosa 1,6-bifosfatasa transforma la fructosa 1,6-bifosfato a fructosa 6-fosfato. Y para revertir la reacción de la piruvato-quinasa, existe la piruvato carboxilasa y la fosfoenol piruvato carboxicinasa. En lo que estudiamos dentro de la mitocondria, el complejo piruvato deshidrogenasa, específicamente el componente de piruvato deshidrogenasa, puede ser controlado negativamente por los productos del complejo, como es el NADH o el acetil-CoA, que disminuirían el nivel de actividad de la enzima. También puede pasar la enzima a un estado inactivo por medio de la fosforilación de otra enzima denominada piruvato deshidrogenasa quinasa. Esta enzima también se activa frente a la presencia elevada de NADH y de acetil-CoA, que son intermediarios energéticos. Entonces se inactivaría la piruvato deshidrogenasa para impedir la producción excesiva de NADH y de acetil-CoA. La misma enzima puede inactivarse en presencia de piruvato, de NAD y de coenzima A sin el grupo acetilo, que básicamente son los sustratos de la piruvato deshidrogenasa. Además, tenemos una piruvato deshidrogenasa fosfatasa que le quita los fosfatos que puede agregarle la piruvato deshidrogenasa quinasa. Esto cumple un ciclo de activación y desactivación de la enzima. Por ejemplo, la piruvato deshidrogenasa suele estar inactiva frente a otros procesos metabólicos que no sean la glucólisis. Bien, por último, y a manera de repaso, este video lo dividimos en glucólisis y la regulación. De la glucólisis conversamos que puede darse por vía aerobia y por vía anaerobia, básicamente dependiendo del estado redox de la célula. Es decir, si hay suficiente NAD que pueda funcionar como sustrato para la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Y si no lo hay, entonces la glucólisis se iría por vía anaerobia produciendo lactato. Recordemos que el NAD para reoxidarse debe pasar a la mitocondria y funcionar como donador de electrones en la fosforilación oxidativa. También repasamos las enzimas citoplasmáticas que llevan a cabo el paso de glucosa a piruvato, y entre ellas hablamos de la hexoquinasa. La hexoquinasa o la glucoquinasa pueden fosforilar a la glucosa generando glucosa 6-fosfato. También conversamos que la hexoquinasa tiene un Km bajo y normalmente está saturada con concentraciones normales de glucosa. Y la glucoquinasa se utiliza cuando la concentración de glucosa es elevada y básicamente funciona en hígado para generar un sustrato para la glucogénesis y en el páncreas para detectar los niveles altos de glicemia y estimular la secreción de insulina. Esta reacción utiliza como fuente de energía al ATP y es fisiológicamente irreversible. La siguiente enzima, la fosfohexosa isomerasa, cataliza la conversión de glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato, el sustrato de la siguiente enzima, la fosfofructoquinasa, que fosforila a la fructosa en el carbono 1 para generar fructosa 1,6-bifosfato. Esta reacción también resulta fisiológicamente irreversible y tiene como fuente de fosfato al ATP. La aldolasa es capaz de desdoblar a la fructosa 1,6-bifosfato en gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona fosfato. Estos a su vez pueden interconvertirse por la fosfotriosa isomerasa. El gliceraldehído 3-fosfato puede continuar y ser sustrato de la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, que como conversamos es un tetrámero que en su sitio activo tiene una cisteína con su grupo sulfidrilo, al que se une el gliceraldehído 3-fosfato oxidándolo y transportando el par de electrones a un NAD y reduciéndolo a un NADH. Posteriormente, la separación del gliceraldehído ocurre
por la unión de un fosfato inorgánico produciendo una fosforólisis y generando 1,3 difosfoglicerato. Este elemento, por medio de la fosfoglicerato quinasa, es capaz de fosforilar a un ADP utilizando como fuente el sustrato y generando 3 fosfoglicerato. Sobre él actúa la fosfoglicerato mutasa, que cambia el fosfato de la posición 3 a la posición 2, y luego la enolasa, llevando a cabo una reacción de deshidratación y generando fosfoenol piruvato. Con este sustrato, la piruvato quinasa es capaz de fosforilar un ADP transformándolo en ATP y generando como producto piruvato, que como bien dijimos, en realidad es un enol piruvato que se transforma inmediatamente y de manera automática a piruvato. Hablamos también de la producción de lactato a partir de piruvato en condiciones anaerobias, que es posible gracias a la lactato deshidrogenasa, que regeneraría un NAT, que podría utilizarse de nuevo en la reacción de la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. En caso de que las condiciones aeróbicas sean adecuadas, el piruvato pasaría hacia la mitocondria por medio de un cotransportador de piruvato hidrógeno. Dentro de la mitocondria, el piruvato se enfrenta al complejo de piruvato deshidrogenasa, del que hablamos estaba conformado por 3 centros enzimáticos: la piruvato deshidrogenasa, la dihidrolipoil transacetilasa y la dihidrolipoil deshidrogenasa. Conversamos que la primera, la piruvato deshidrogenasa, es capaz de descarboxilar al piruvato generando un grupo hidroxietil, que reacciona con una lipoamida oxidada, el grupo prostético de la dihidrolipoil transacetilasa, generando una acetil-lipoamida. Esta reacciona con la coenzima A, generando un acetil-CoA y una dihidrolipoamida, que a su vez reacciona con la enzima dihidrolipoil deshidrogenasa, entregando un par de electrones que son recibidos por un FAT. Este FAT posteriormente traslada este par de electrones a un NAT, generando un NADH. Esta oxidación a su vez regenera la lipoamida oxidada, que estará dispuesta nuevamente para otro ciclo. En relación a la regulación, hablamos que en citoplasma, principalmente las enzimas que llevan a cabo reacciones exergónicas son los puntos de regulación, como son la exoquinasa, la fosfofructoquinasa y la piruvatoquinasa. Dijimos que la exoquinasa es inhibida por su producto, que la fosfofructoquinasa es inhibida cuando hay grandes concentraciones de ATP y es activada cuando la concentración de AMP se eleva, lo que traduce niveles energéticos bajos y altos. Igual, la piruvatoquinasa es activada por la presencia de AMP e inactivada por la presencia de acetil-CoA. Todo esto se complementa para que la vía se active frente a déficit energético. Por otro lado, habíamos conversado de que existen enzimas que pueden revertir cada una de estas reacciones que son fisiológicamente irreversibles y que estas enzimas se utilizan en el caso de la gluconeogénesis. Finalmente dijimos que la piruvato deshidrogenasa, el complejo que se encuentra adentro de la mitocondria, también es regulable por medio de la piruvato deshidrogenasa quinasa o la piruvato deshidrogenasa fosfatasa. Básicamente se desactiva frente a la presencia de altas concentraciones de NADH y de acetil-CoA y se activa frente a la presencia de los sustratos de la piruvato deshidrogenasa. Esto es complementado con las fosforilaciones en 3 residuos de serina del componente de piruvato deshidrogenasa, o bien la desfosforilación para reactivar a la enzima. Bien muchachos, esto ha sido todo por este video, espero que les haya sido de su provecho. Pueden buscarnos en las redes sociales como Cursos Abimet, o bien nuestra página web como Cursos Abimet. Allí encontrarás otros tópicos. Suscríbete a este canal, dale me gusta y activa la campanita. Te habló el Dr. Guille Vervins, nos vemos en el próximo video. Seguimos juntos construyendo el conocimiento.